Hay una psicóloga periodista que se llama Sara Clemente, es una persona que no es creyente, no es creyente, os lo pongo sobre aviso, no es una persona cristiana, pero dice en abril de 2022, dijo esto, comillas, cuando nos encontramos dominados por nuestro ego, la opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. El verdadero yo se aleja y conocerse a uno mismo se complica. Me parece brutal que una persona que no es creyente, no tiene ideales cristianos, aún así entiende que cuando nuestro ego está en juego, ya sea para elevarlo, ya sea para justificarlo, ya sea por los complejos, ya sea por lo que sea, pero cuando el ego domina nuestros ojos, lo que vemos de nosotros mismos es una imagen distorsionada. Y si es así, que aún la propia Escritura nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Menos mal que luego el Señor dice, yo, Jehová. Pero si aún nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿cómo podemos estimar cuál es nuestra relación con nuestro Dios? Podemos tener cierta percepción acerca de la realidad, pero solamente es con la ayuda del Señor, no por nuestra intuición, no por lo que nos encaja mejor, sino que buscamos en la Escritura porque es lo que Dios nos ha dejado para entender cuál es su consejo. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y nos acercamos a la Escritura con fe, de modo que aquellas cosas que nos puedan ser difíciles, pues lo creemos que así son, aunque no encaje del todo en nuestros esquemas, porque no se trata de que nosotros estemos a gusto, que nosotros tengamos la razón, sino se trata de qué es lo que dice el Señor. Hay un pasaje muy gracioso en la Escritura, en el libro de Números 22, cuando está Balaam, un reducto de unos profetas que vemos en el Antiguo Testamento que venían de tradiciones orales, que no formaban una parte íntegra del pueblo de Dios. Es una figura un tanto peculiar, pero que con su deseo de, como dice Judas, por recompensa, pues él pide a Dios, habla con Balac y al final el Señor dice, venga, pues... Y entonces él dice, no, yo voy a preguntar otra vez. Y se sube en su asna y dice que le sale el ángel de Jehová al encuentro. Y la Escritura dice que era para matarlo. Y el asna ve al ángel de Jehová y se aparta. Y Balaam vuelve, el asna se aparta hasta que al final le golpea, dice, asna no sé qué. Y al final el Señor le muestra, no, es que el asna me ha visto, tú no. ¡Qué imagen tan tremenda de un supuesto profeta que recibía revelación de Dios y su vista es peor que la de su asna! Bueno, hemos de reconocer que como seres humanos, cuando nos obcecamos sobre algo, todos podemos caer en un lugar semejante. Pero en esta mañana me gustaría leer un pasaje que nos refleja a alguien que está en un autoengaño. Os recuerdo que estamos meditando, reflexionando sobre la epístola a los romanos, la primera de las epístolas de Pablo que están en nuestro Nuevo Testamento. Está la primera no porque sea la primera que fue escrita, porque fue escrita en el tercer viaje misionero, ya al final, cuando Pablo va a volver a Jerusalén. Pero es una epístola tan comprensiva de lo que es el Evangelio, tan importante, con una enseñanza tan rica, que cuando se ordenó el Nuevo Testamento acabó como la primera de toda la literatura epistolar, todas las epístolas que fueron escritas. Esta epístola es una epístola escrita por el apóstol Pablo para confirmar a los creyentes. Era un grupo de creyentes genuinos,
Hay unas palabras que dicen en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 6, creo que es alrededor del versículo 35, 36, que dice: vosotros habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que... Entonces, son creyentes genuinos, pero que, según el apóstol Pablo, ve que todavía no han sido enraizados, no tienen unas raíces sólidas en lo que es el Evangelio. Y entonces Pablo, teniendo la esperanza de visitarles, viendo que él quiere pasar Pentecostés en Jerusalén, entonces les escribe esa epístola para confirmarles. Romanos es una muestra de lo que es la labor apostólica, que es la enseñanza del Evangelio. Fijaos que Pablo desea confirmarlos, fortalecerlos en el Evangelio. ¿Cómo se fortalece? ¿A través de experiencias? No, a través de la comprensión de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solamente cree en el Señor y serás salvo. Eso es el principio. Pero las razones por las cuales cree en el Señor Jesucristo y serás salvo son ciertas. Hay que entender por qué. Después de eso, vale, ya has creído en Cristo, eres una nueva criatura, tu nombre está escrito en los cielos, pero ¿y ahora qué? Pues parte del mismo Evangelio es esa obra del Espíritu Santo que te santifica, que te transforma la imagen de Cristo, donde hay luchas de la carne con el espíritu con la carne, y al final Romanos capítulo 8, la vida en el espíritu, la vida de victoria, etcétera, etcétera. Pero es a través de la enseñanza del Evangelio que los creyentes son fortalecidos, que profundizan sus raíces, conociendo qué es lo que ellos creen. Pues leyendo en este pasaje, lo que vemos en los primeros capítulos es que el Evangelio viene de una necesidad. El Evangelio o la fe en el Señor Jesucristo no es una mera opción, no es una elección casual que las personas pueden tomar, sino es una absoluta necesidad. Porque aunque no se den cuenta, las personas están bajo la ira de Dios por su pecado. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aunque el Señor pero pende sobre sus cabezas por su vida de espaldas a Dios, pende sobre sus almas la ira de Dios. Pablo presenta dos tipos de personas. Es cierto que todos somos iguales delante de Dios, pero mirando un poco en lo que es el mundo, indudablemente hay dos tipos de personas. Hay algunas que probablemente ninguno de vosotros aquí hoy. Hay unas que nunca han oído el Evangelio. Personas que han nacido en costumbres totalmente ajenas al cristianismo y que, según sus costumbres, tradiciones, sus esquemas, ahí se han degradado. Y el apóstol Pablo, Romanos 1, del versículo 18 al 32, lo que desarrolla es cómo podemos entender todo ese mundo pagano, politeísta, de tantas religiones, de tantas creencias espirituales, ¿cómo podemos mirarlos? Y el apóstol Pablo dice, mira, Dios ha puesto una revelación de sí mismo dentro de ellos. Ellos tienen, por intuición, tienen una percepción a través de la naturaleza de que existe un ser supremo. Pero el problema es que por la naturaleza pecaminosa todo lo torcemos. Y en su caso lo que han hecho es que en vez de volverse a Dios en piedad, reconociéndolo o dándole gracias, se han envanecido en sus propios razonamientos. Pretendiendo ser sabios, se han vuelto necios. Y eso ha desembocado en todo tipo de desórdenes en su conducta. Esa es la historia del mundo pagano que no conoce a Dios. Pero después hay otro tipo de personas, igualmente necesitando a Dios,
Igualmente pende la ira de Dios sobre ellos, pero son los que vamos a leer ahora. Son personas que han oído del Dios verdadero, que tienen ciertos conceptos reales de quién es Dios. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que tienen esos conceptos reales, igualmente están atesorando ira, porque sus vidas en la práctica no se diferencian en nada de los paganos. ¿Dices, eso es así? Lo veremos. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, después de haber tratado esa lista considerable de pecados, capítulo 1, versículos del 28 al 32, Pablo se dirige a una persona diferente. Ahora ya no es los hombres que retienen la verdad con injusticia. Ahora estamos hablando por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Dejadme leerlo así: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Y a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y abajo el emblema que es el fundamento de todo este pequeño pasaje, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos estos tres como un triángulo. Por una parte, Dios, que mira a la humanidad y ve que toda la humanidad está en pecado. Hay unos cuya conducta, como dice la Escritura, reciben en sí mismos la retribución de su desviación. En un sentido, no hay que mirar muchos, porque sus propias vidas muestran las heridas del pecado. Pero aquí hay otra persona. Es una persona que se menciona de forma diferente. Oh hombre, es una persona que conoce la verdad, pero que no se la aplica a sí mismo, sino que le sirve para juzgar a los demás. Me gustaría reflexionar tres cosas sobre este pasaje. En primer lugar, ver esta comparación de el gentil o el pagano con el judío y ver qué implicación tiene esto para nosotros. En segundo lugar, lo que me gustaría ver son los castillos que se hacen en el aire, particularmente este judío. ¿Qué esquemas mentales, como la palabra en griego es, qué estratagemas o qué esquemas como excusas o argumentos? Recuerdo una persona una vez que yo le decía de que un día Dios le iba a valorar su vida y juzgarle. Y me decía, yo también tengo muchas cosas que decirle a Dios. Digo, ¿sí?
¿Estás seguro? Pues este parece que sí. En primer lugar, el gentil, el judío y el cristiano profesante, diríamos. En segundo lugar, esos castillos religiosos en el aire. Y en tercer lugar, lo que me gustaría tratar es el juicio de Dios, un juicio justo, que es según o de acuerdo a la verdad. En primer lugar, Pablo comienza el capítulo dirigiéndose a «Oh hombre». ¿Quién es esta persona? Algunos comentaristas dicen si a lo mejor son magistrados o autoridades paganas, o a lo mejor dentro del mundo pagano, aquellos que son un poco más morales. Hemos de reconocer que, por ejemplo, en el mundo romano, cuando en el año 27 a.C. el César dice que es descendencia de los dioses y digno de adoración, hubieron algunos filósofos como Séneca, como Plutarco, que dijeron, eso no puede ser, es la degradación de la sociedad. Entonces hay personas en medio del mundo pagano que aún tiene cierto sentido común. Pero aquí la persona es diferente, porque la acusación no es retener la verdad con injusticia, no es oprimir la verdad por una conducta desordenada, sino que es un hombre que pretende defender la ley de Dios, pero para aplicarla a los otros, no a sí mismo. Hay una diferencia entre los hombres, versículo 18, y oh hombre, en el versículo 1 del capítulo 2. Este hombre juzga a otros. En lo que juzgas a otro, esta palabra es en griego héteros. Como a veces digo, sabéis más griego de lo que pensáis. Héteros, ¿qué os suena? Heterosexual, ¿no? Hay dos palabras, otro en griego, una es alos, otro de la misma clase, y héteros, que es otro de otra clase diferente. Pues aquí tenemos a alguien que está juzgando a otro que es de otra clase. En el versículo 17, Pablo dice que tú que tienes por sobrenombre judío. Y entendemos que así es. Entendemos que el apóstol Pablo tiene la tremenda tarea, como judío celoso de la ley, fariseo que había sido, una persona profundamente religiosa, habiendo aprendido a los pies de Gamaliel, tiene que volverse a los judíos para decirles que la ira de Dios está sobre ellos igual que los gentiles. ¡Wow! Pero así lo hace el apóstol Pablo. Nosotros, antes de entrar en los detalles, ¿cómo aplicamos entonces este pasaje? Porque claro, no sé cuántos de aquí conocéis a algún judío, pero no es normal. En Barcelona sí que hay sinagoga y hay personas que intentan vivir una vida según la fe judía, pero normalmente no. Pero sí que tenemos entre nosotros personas que tienen el carácter de este hombre al que Pablo habla. Hay personas entre nosotros que, me refiero en la calle, lo que llamamos cristianos profesantes, que profesan, dicen que son cristianos. Hay personas que si les dices que no son creyentes, hasta se ofenden. ¿Cómo que no soy cristiano? ¿Es que te crees mejor que yo? Y tú dices, no, lo que pasa es que ser cristiano no es solamente que te han bautizado de pequeño y que de vez en cuando para algún funeral o boda pues vas a la iglesia. Ser cristiano es más profundo que eso. Pero aquí hay un hombre que se parece a estos que se ofenden si les dices que no son creyentes. Sus vidas no reflejan más que algún acto religioso carente de significado real. Se consideran relativamente buenas. No, yo soy bueno, no he matado a nadie. Hago lo que debo, soy buen padre de familia, buena madre de familia, buen hijo. Y con eso me basta. Piensan que después tienen alguna recompensa en el más allá, no saben cómo ni por qué, pero son así. Piensan que sí, no son realmente piadosos o no son muy dados a la fe, pero aún así piensan que lo que hacen es suficiente. Y después de todo, no son como aquellos depravados o desordenados como los otros.
Esta es la persona, este es el hombre. Por eso hablamos de un cristiano profesante. Nosotros, aunque estamos aquí en esta mañana y estáis atentos, escuchando la palabra del Señor, eso es una muestra de que buscamos algo más. ¿Podemos aprender algo de este hombre? Pues yo creo que sí, porque nosotros no somos libres de buscar que nuestras convicciones satisfagan nuestro propio ego. Y aún dentro de nuestra fe evangélica, que decimos que nuestra fe no es una religión, que es una relación, aunque nosotros decimos que no, que es una experiencia personal, vamos a decir que nunca nuestro ego se ha levantado por ahí dentro para vindicar su lugar. Yo creo que sí. Vamos a mirar en segundo lugar qué castillos en el aire son los que se hacen, lo que se hace este judío y que nosotros podemos aprender de ello. Lo que quisiera mostraros es varios puntos donde el judío piensa de sí mismo, es como si se mira al espejo y fíjate lo que veo. Por otra parte, la realidad que Dios ve. Y por otra parte, el peligro que nosotros podemos tener como creyentes. El judío, alguien que juzga, que conoce la ley, conoce algo de cómo se aplica la ley, pero el problema es que la usa para los demás y no para sí mismo. En Gálatas 2:15 habla de los gentiles como los pecadores, los otros. Esos no son como nosotros, ¿no? Aún los fariseos hablaban de la gente común como esos malditos que no conocen la ley. Ese es el pensamiento de los judíos. Pero el Señor muestra en este pasaje que conocer la ley no significa satisfacer la justicia y la persona de Dios. Las sinagogas, los doctores de la ley, habían convertido el mensaje y la vida de Dios en una mera argumentación. Y cuando el Señor da el mensaje en el Sermón de los Olivos o en el Sermón del Monte, ¿cómo reacciona la gente? Dice, uy, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántas veces no hablaremos nosotros como los escribas? Espero que el Señor nos ayude a verlo. Nosotros como creyentes no podemos reducir el Evangelio a un conocimiento intelectual. Sí nos puede deslumbrar. Hay personas que pueden utilizar el conocer mucho de las cosas de Dios para controlar, para impresionar, para manipular. No. Lo que deseamos es conocer a Dios. Lo que deseamos es acercarnos a Él. El conocimiento de Dios no es un conocimiento de cierta doctrina, es un conocimiento de una persona que solo se percibe espiritualmente. Por supuesto que está basado en el razonamiento del consejo de Dios que nos da la Escritura, pero después de que hemos aprendido mentalmente cuál es el consejo, que Dios es santo, que es puro, que es justo, que es verdadero, que es amor, etcétera, etcétera, luego tenemos que ir en una relación espiritual, de rodillas, suplicando que por favor su Espíritu pueda desgranar esa realidad en nuestras almas para poder conocer directamente a Dios. El judío pensaba que era diferente, que era especial. Yo no soy como estos. Y Pablo dice, quien sea tú que juzgas, pero haces lo mismo. El judío pensaba que por ser simiente de Israel, por estar circuncidado ya era diferente. No soy como aquellos. Pablo dice, no, tú haces lo mismo. Nosotros debemos reconocer que si bien no hemos matado a nadie, el Señor dice que llamar fatuo a alguien es de la misma familia. Que si bien nosotros no hemos adulterado, mirar a una mujer con codicia
es adulterar en nuestros corazones. ¿Hacemos nosotros lo mismo que los paganos? Espero que no. El judío pensaba que tenía una excusa. O sea, que él, aunque sabía que no cumplía con la justicia de Dios, pero sus argumentos le daban un salvoconducto. Y Pablo dice aquí, eres inexcusable. No hay excusas, no hay argumentos. Como seres humanos estamos en necesidad delante de Dios porque nuestro corazón está caído y no hay argumento, no hay ticket que artificialmente nos salve de esa ira. El camino es un arrepentimiento sincero, es una confianza plena, sin reservas, en la cruz del Señor Jesús. Es una oración, como hemos cantado, Señor, sé propicio a mí, pecador. El judío pensaba, se hacía sus cavilaciones y pensaba que podría escapar el juicio de Dios. Pablo dice, no, el juicio de Dios es según verdad, no según estratagemas o argumentos, así que el judío tampoco iba a escapar el juicio de Dios. Nosotros como creyentes, igualmente, hermanos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser juzgadas, probadas como por fuego. Los mismos ojos que se ven en Apocalipsis, que eran como llama de fuego, ojos que disciernen, como dice también en Hebreos, ante quien nuestras vidas están descubiertas, todas las cosas son como desnudas ante su presencia, no hay nada oculto. De la misma manera nosotros también estaremos delante de Él así. El judío pensaba que conocía la ley y sabía que aquellos no la cumplían. El apóstol Pablo dice, no, en realidad ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, aunque tienes algunas nociones, tu perspectiva distorsionada y tu ego te emborrona lo que sabes de Dios y en realidad ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este judío pensaba que había recibido de Dios para su beneficio. Y Pablo le dice, no, las riquezas de su bondad, es decir, todo lo que Dios había dado a Israel en el pasado, la elección de su pueblo, la revelación del Antiguo Testamento, el cuidado de su pueblo, enviar a Jesucristo entre ellos, no era para su propio beneficio, no era para darles una palmadita en la espalda, sino esperaba una respuesta. ¿Qué leemos en Mateo capítulo 13? Después de que el Señor durante unos 2 años varias veces fue por Galilea predicando el Evangelio, haciendo señales de que Él era el Mesías, y la gente le seguía a veces por días sin comer. Pero aún el Señor dice, si los milagros que se han hecho en medio de ti, Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma, hacía tiempo que se hubieran arrepentido. O sea, a veces hay personas que no piensan que lo que Dios les da, mira qué maravilloso, eso quiere decir que Dios está satisfecho conmigo y que no estoy tan mal. Pues cuidado, porque la benignidad de Dios debe guiarte al arrepentimiento. El judío pensaba que como no sufría las consecuencias de la corrupción como esos paganos, eso significaba que estaba bien. ¿Podemos nosotros como creyentes estar igualmente confundidos pensando que porque tenemos trabajo, porque estamos bien, porque tenemos familias ordenadas, eso significa que estamos bien con Dios? Podemos dejarnos llevar. Cuidado, igual no es así. Igual Dios está teniendo misericordia de nosotros, esperando que volvamos a Él con un corazón renovado,
A lo mejor hay algo que no hemos visto. El judío pensaba que en cierta medida era piadoso, era especial. Y Pablo le dice, por tu duro corazón. La palabra en griego es de donde sacamos esclerosis. Por la dureza de tu corazón, menosprecias. Dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El judío en realidad tenía un corazón endurecido, menospreciando la paciencia de Dios y no respondiendo con arrepentimiento. El judío pensaba que le esperaba la salvación y eso era muy evidente delante de todos. Mientras que Pablo le dice, en realidad tu actitud está atesorando ira para el día de la ira. De verdad, entiendo que debemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame, porque como dicen los salmos, a ti he encomendado mi alma. Pero tenemos que dejar que el Señor nos hable, en vez de cargar nuestros argumentos contra Él, hacia Él, porque nos podemos equivocar, nuestro ego nos puede traicionar. Y en tercer lugar, frente a esta persona que toma descanso en la corrupción de otros, dice, mira, como estos están peor que yo, pues yo no tengo que temer, yo estoy más o menos bien. El apóstol Pablo, con ese fundamento de que no hay diferencia para con Dios, Dios no tiene acepción de personas. Pablo habla del juicio de Dios, que es según verdad. Un juicio que es justo y que se revelará. ¿Sabéis qué idea hay detrás de la revelación? El verbo lo conocéis también. ¿Alguien sabe cuál es el verbo revelar en griego? Venga, ánimo. Apocalipsis, muy bien. Entonces, quiere decir que antes estaba oculto, pero Dios como que ha corrido un velo y ahora se ve. ¿Y no es así? Primera de Corintios capítulo 4, Pablo dice que ni aun él se juzga a sí mismo, pero Dios es el que juzgará las motivaciones del corazón. El juicio de Dios será una revelación. Ahora, cuando leemos estos pasajes, algunos nos podemos quizás confundir, porque dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna, ese es el orden que está en griego. Y a los que son contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Y tú dices, perdona Manuel, ¿no decíamos que uno era salvo por la fe? ¿Qué hacemos con este pasaje? Bueno, en primer lugar, tenemos este pasaje en la epístola donde Pablo declara, defiende, demuestra e ilustra que la salvación es solo por la fe sin las obras, ¿no? Entonces, no es una contradicción. Pablo no es que sea un esquizofrénico que ahora nos habla de una cosa y luego de otra. Pero, por otro lado, fijaos que Pablo dice Romanos capítulo 14, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Segunda de Corintios 5:10 dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto lo podemos leer igualmente en las palabras del Señor Jesús, cuando Juan 5, versículo 28 y 29 dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando
Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice también el Señor Jesús en otro lugar, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice el Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y dices, ¡wow! ¿No era por la fe? Sí, por supuesto. Pablo lo declara, lo demuestra, lo defiende y lo ilustra en los próximos capítulos. Pero en este pasaje Pablo no está diciendo cómo podemos ser salvos. Pablo no habla de cómo entrar en el reino de Dios. No dice cómo una persona viene a ser hijo de Dios o viene a nacer de nuevo. No. Aquí Pablo lo que está hablando es la evidencia en el día del juicio de quién realmente es un hijo de Dios y quién es solamente un religioso. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no está hablando de cómo ser salvo, cómo entrar al reino de Dios, cómo ser adoptados como hijos suyos. Somos justificados, Romanos 5:1, por la fe. Pero esto nos muestra que si bien es cierto que para recibir la gracia de Dios para salvación es solamente por arrepentimiento y fe, pero una vez alguien es hecho hijo de Dios, como diría el apóstol Juan en su primera epístola, recibe la simiente de Dios en él, hay un cambio en la vida de esa persona y ya no puede pecar. Puede caer en un pecado. Primera de Juan, el mismo apóstol, Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero luego más adelante en el capítulo 3, 4 y 5 habla de que el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Quiere decir, no puede simplemente abandonarse a vivir en el pecado. Pablo, esta mañana lo recordábamos en el estudio, cuando hablamos de la santificación. Primera de Corintios capítulo 6, Pablo dice, hermanos míos, no erréis, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los maledicientes, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el que realmente es hijo de Dios, no por sus méritos, no por su propio esfuerzo, pero por la obra de gracia en su corazón, su vida es transformada a la imagen del Señor Jesucristo. De modo que cuando estemos delante de Él, será evidente la obra del Espíritu en el corazón de cada creyente. Hebreos, por ejemplo, capítulo 12 y versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, y dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere decir que nos tenemos que esforzar para ser santos para ver al Señor? No. ¿Cómo se entra en la santidad? Por la fe, arrepentimiento y fe, es por gracia. Pero cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, no es solamente una fe débil, frágil, humana la que tiene lugar, sino es el llamado poderoso del Espíritu Santo, que además de que la persona cree, el Espíritu Santo hace una obra gloriosa en el corazón de esa persona, de forma que los años que le quedan por vivir es transformado a la imagen de Cristo. Y no se trata de un esfuerzo de que, tengo que hacer, no, es que de forma natural,
a través de la obra del Espíritu, de pecar, de levantarse, de sufrir, de desanimarse, volver a animarse por la palabra, nuestros corazones son transformados a la imagen de Cristo. Y cuando estemos delante de Él, se mostrará este juicio justo de Dios. ¿Cómo será el fruto entonces de un alma que ha creído en Jesús para salvación? Son personas que perseveran en el buen hacer. Personas que, a pesar de que sufren dificultades, a pesar de que hay tentaciones, a pesar de que podemos caer a veces, pero hay algo dentro de ti que te hace perseverar, te hace continuar, te hace volver al camino, te hace volver a arrepentirte, venir al Señor. Señor, dame fuerzas, me he equivocado, he pecado, Señor, ayúdame. Perseveran en el bien hacer y buscan, como dice la Escritura, gloria, honra e inmortalidad. Gloria, una existencia sin contaminación o debilidad, resplandeciente con el brillo divino de la santidad, el poder interior, honor, la aprobación de Dios, la inmortalidad, la incorrupción, la absoluta imposibilidad de cualquier herida o interrupción o fin de ese estado glorioso. ¿Qué es lo que anhelas, hermano? ¿Qué es lo que buscas? ¿Realmente anhelamos la presencia de Dios? Realmente cuando tú estás solo, cuando tu alma está solo, ¿de qué tienes hambre? Espero que sea de Dios. Está claro, somos humanos. Está claro que somos seres caídos, en necesidad de Dios. Pero si eres creyente, hijo de Dios, hay algo dentro de ti, como dice Jeremías, ¿no? Metido en tus huesos, que te clama, te lleva al Señor. Pero dice Pablo, por el contrario, aquellos que son contenciosos. Esta palabra es muy interesante. Contención, según un comentarista que creo que tiene razón, viene de una raíz que es obrar por una paga. Por consiguiente, significa ponerse al servicio de alguien o de alguna entidad. Ser contencioso es aquellos que tenían un espíritu que buscaban la victoria de un bando al que se ha unido por un interés personal. Lo entenderéis enseguida cuando pensamos en Pablo, que conocía bien las discusiones y debates entre rabinos y judíos religiosos, contenciosos a la verdad. Cuidado con nuestras discusiones teológicas. Está bien, discutimos y es bueno sobre lo que vemos en la Escritura, pero cuidado que nuestra hambre no sea un interés personal, la defensa de un bando porque es de los nuestros. No, lo que estamos buscando es, Señor, ¿qué es lo que tú has enseñado en tu palabra? Son contenciosos a la verdad. Eso está hablando del Evangelio, la predicación del Evangelio. De verdad, del apóstol Pablo, que había sufrido la oposición y persecución de los judíos. Los ve como contenciosos contra el Evangelio. Pablo contrasta la verdad con la injusticia. Es curioso, contrasta la verdad con la injusticia, no solo con la falsedad, igual que lo hace Jesús en Juan capítulo 7, versículo 18, refiriéndose a pasiones egoístas, ambiciones vanas, prejuicios injustos que llevan a una persona a cerrar sus ojos a la luz cuando se le es presentada. A veces cuando le hablas a alguien del Señor, ¿no notas ese rechazo? Parece que de repente se le eriza el pelo porque no quiere, no le hables, ¿no? Es como Festo, dice, ay Pablo, las muchas letras te han vuelto loco.
No, le dice Pablo, excelentísimo Festo, hablo con palabras de cordura y sano juicio. Pero es así el corazón del hombre que no quiere venir al Señor. Pablo lo repite, este juicio, pero añade una coletilla al judío primeramente y también al griego. Finalmente Pablo llega, bueno, desde el principio lo ha dicho, que no hay diferencia. Le ha dicho al judío, tú haces lo mismo. Y ahora Pablo le dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz. Esta palabra habla de aquel que escucha, por decir así, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué nos dará eso cuando estemos delante del Señor sino paz? Y dice, a estos, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo termina, porque no hay acepción de personas delante de Dios. O sea, literalmente es, no hay mirada a los rostros. O sea, Dios no varía su justicia según el rostro de la persona con quien trata. Nosotros sí. Incluso a veces nosotros como creyentes, ¿me permitís decir esto? Aunque haya una persona que haya prosperado mucho, que a veces si en medio nuestro entrara un médico, ¿qué pasa? Pues gloria a Dios que el Señor le trae a escuchar su palabra. Si no conoce a Cristo, le vamos a predicar a Cristo. Porque sea un médico, un gran cirujano, está bien, gloria a Dios por ese talento humano, ¿no? Pero necesita a Cristo igual que todos. Si entra un juez, si entra un político, si entra Nuestra vara de medir no es la exterior, es gloria, honra y paz a todo el que busca lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay diferencia. Los judíos hacían divisiones entre circuncisos e incircuncisos. ¿Te has circuncidado? Ah, tú eres de los míos. ¿No te has circuncidado? Eres de los otros. Pues mira, Dios no hace distinción con eso. La verdadera circuncisión, dirá Pablo, es del corazón. Dios es un Dios justo, un Dios moral. Cuidado con esquemas ajenos al Evangelio. Esquemas como que nosotros como creyentes nunca vamos a ser juzgados. Vale, en cierta medida es cierto, ¿no? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es condenación. Pero juicio sí que habrá para nosotros, en el sentido de discernimiento. Dios probará nuestras obras, todo lo que hemos hecho en la carne, sea bueno o malo. Cuidado con, por ejemplo, Dios entiende mis carencias. Claro que sí, dice los Salmos, el Señor sabe que somos polvo. Pero si eso sirve para escudarte y seguir haciendo lo malo, no sé, estamos abusando de esa enseñanza bíblica. Yo sé que el Señor está conmigo porque las cosas me van bien. Cuidado, cuidado. Aunque sé que no doy la talla como creyente, pero no soy como... Cuidado, cuidado, cuidado. Pongamos nuestra seguridad en conocerle personalmente, por comunión. Y no pongamos nuestra seguridad en argumentos intelectuales o en que conocemos muchas cosas acerca de Dios. Seamos conscientes de lo que sabemos o hemos experimentado. Esas cosas no nos eximen de responsabilidad. Si Dios nos ha dado bendición,
si el Señor nos ha dado que no seamos perseguidos, si el Señor nos ha dado buenos trabajos, nos ha dado cierta estabilidad, pensemos que quizás el Señor espera que lo usemos para su gloria, para su servicio. Por último, aunque es difícil, de verdad, es difícil ser consciente de nuestro ego o nuestro corazón. Pero, porque dice el Señor, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero también nos ha dicho el Señor que por los frutos los conoceremos. ¿Qué fruto tiene tu vida y qué fruto tiene la mía? A veces he pensado que nuestra alma, me permitís usar esta pequeña ilustración y termino y me voy. Me pregunto si nuestra alma no tiene un color que nosotros no podemos manipular, ¿sabes? En la medida que realmente estamos en comunión con el Señor, nuestra alma tiende a un color y se aparta de otro color que no es bueno. Habrá un día que estaremos delante del Señor, nuestra alma, y tendremos el color que tenemos. ¿Qué color tiene tu alma? Que el Señor nos ayude. Yo creo que nuestra única opción es, Señor, ayúdame a entender cómo me ves tú, cuál es mi necesidad, y ayúdame a acercarme a ti con arrepentimiento y fe. ¿Podemos orar un momento? Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ver que, como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, porque nuestras almas están inclinadas a nuestro egoísmo, a nuestros deseos. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que compremos, como dice también tu palabra de ti, ese colirio, que podamos leer tu palabra, abrir nuestro corazón a que tu Espíritu nos muestre nuestras necesidades y podamos rendirnos a ti con arrepentimiento y fe. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.